en la antigüedad a las mujeres no les estaba permitido participar en política. Para los griegos, como para muchos hombres hoy en día, el gobierno era solo cosa de hombres y pretendían relegar a las chicas al rincón de las hornillas y las cacerolas. Pero las griegas se hacían oír a través de sus maridos o contratando oradores en la Eclesia, la Asamblea Popular. Una mujer que llegó al poder a través de su marido, pero que se hizo oír por su propia voz, fue Eva Perón. Esposa del presidente Juan Domingo Perón, lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y hospitales. Ferviente promotora del voto femenino, impulsó la participación de las mujeres en la vida política. Eva Perón era un ser excepcional. Tenía un carácter tan contradictorio al mismo tiempo. Ella era de un carácter revolucionario, sin pelea, al mismo tiempo muy sensible, intuitiva, pero profundamente humana, sobre todo para dar solución a todas las necesidades de los humildes. Lo que pasa es que Evita, además de los derechos políticos que le dio a la mujer, inauguró una nueva forma de hacer política. Eva Perón fue una parte muy importante del gobierno de Perón. Diríamos que fue el Juanito Grillo, ¿no? Como del cuento de Pinocho, es el grillito que le decía las cosas en la oreja. Fue el Juanito Grillo de las conquistas sociales, es decir, Perón tenía alguna vertiente más militar, era un militar, y Evita, en cambio, mantenía su estrecho vínculo con los sectores gremiales. Eva creó lazos. Ella acercó los sectores sindicales al gobierno y a la Argentina con otros países del mundo. En 1947 encabezó una gira internacional que duraría 64 días. De regreso a Buenos Aires en 1947, organiza el Partido Peronista Femenino e impulsa el derecho al voto para las mujeres, que se sanciona en septiembre. En 1948 crea la Fundación Eva Perón, desde donde organiza la política asistencial del gobierno peronista. Algo interesante de Eva Perón es que nunca tuvo cargos públicos, nunca tuvo ningún cargo en el gobierno de Perón. Ella lo que hizo fue fundar y dirigir lo que se llamó la Fundación Eva Perón, que era una fundación destinada a cubrir las necesidades de los sectores populares. El 9 de enero de 1950, Evita se desmayó en medio de un acto político. Fue el primer episodio de una serie que se repetiría a lo largo del año. El diagnóstico fue demoledor: cáncer de útero en estado muy avanzado. Pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. El cuerpo embalsamado de Evita fue velado durante 12 días. 1 millón de personas. Una larga fila de 3.500 metros. Evidentemente le tocó el corazón a la gente, y eso es algo que no se elige. Tenía una magia que hacía que la gente la ame de verdad. Eva Perón modificó para siempre el hasta entonces decorativo rol de la primera dama, y su trabajo fue un ejemplo para sus pares de América Latina. Eva Perón fue un personaje controversial. Aún hoy, a más de 50 años de su muerte, tiene defensores y detractores. Como la Malinche, la joven mexicana que fue entregada como prenda de paz a Cortés, el conquistador, y se convirtió en su intérprete y consejera. Para muchos, un necesario gesto de supervivencia. Para otros, una traición. La Malinche por mucho tiempo se convirtió en el emblema de la traición, del olvido de su sangre, de sus raíces, de su tierra. Fue la secretaria trilingüe de Cortés. Hablaba el idioma del Golfo, hablaba náhuatl y hablaba español. Yo creo que no se puede hablar de una relación amorosa entre Cortés y Malinche. Creo que debe haber habido, sí, una fascinación de uno por el otro.
Ella, aparte de que dicen que era una mujer bella, era extremadamente inteligente. Y creo que ha de haber sido una relación muy, ¿qué te diré? Benéfica para ambos. Para Cortés, ella de pronto es imprescindible, era la lengua, así la nombran, porque era su posibilidad de dialogar, de negociar. Y por el otro lado, para ella, que el señor que viene en representación de Quetzalcóatl me voltea a ver, me pide la ayuda y yo soy imprescindible. Malinali tardó en responder a Cortés. Primero juntó todas las palabras que había reunido en sus momentos de dolor y de desesperación. Estaba cansada, extremadamente cansada de Cortés y sus estrategias. Estaba cansada de tolerarlo, de obedecerlo, pero más que nada estaba cansada de ser su reflejo. Sin la Malinche y sin esa colaboración, digamos, de intérprete que tuvo con Cortés, no se entiende la conquista de México. Pero por otro lado, la Malinche con Cortés procrea una descendencia. Y esa descendencia es la descendencia mexicana. Y en esa medida, México es hijo directo de la Malinche. Para la Malinche, lengua y sangre fueron inseparables. Para Gabriela Mistral, no es la sangre lo que une, sino la lengua, incluso más que el amor. En 1938, las mujeres votan por primera vez en Uruguay, y en Montevideo se reúnen las 3 poetisas del sur. En las figuras de la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarburu, se homenajea a la mejor poesía femenina de la época. Estas poetisas fueron precursoras y marcaron el camino de la lírica latinoamericana de los años siguientes. Representaron en sus versos la voz de otras mujeres y, como dijo Gabriela Mistral, recuperaron un lenguaje universal del cual las mujeres han estado excluidas por siglos. En 1945, cuando el mundo contemplaba con horror lo ocurrido en los últimos años, la poeta chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Sería la primera mujer latinoamericana en hacerlo, y por muchos años la única, hasta 1992, cuando la guatemalteca Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz. Los latinoamericanos estamos unidos por la historia, por nuestro pasado precolombino, nuestro pasado colonial, nuestro pasado en la independencia, en que coincidimos todos en un momento dado de crear estas naciones, porque todos partimos, como quien dice, del mismo punto para inventar estas repúblicas democráticas y de ciudadanos que estamos tratando todavía de que sean lo mejor que podamos.